Formó parte del equipo 3. La transformación de una parte de la Nueva España en lo que hoy es México no iba a ser fácil. Incluso hoy en día el territorio mexicano ni siquiera comprende la totalidad de la parte de América a la que se referían los primeros independentistas. España desconoció hasta 1836 la independencia de sus dominios y esto hizo que aumentara el fervor de la independencia en las principales ciudades. Luego de que Iturbide firmó los tratados de Córdoba en los que México se declaró independiente, empezó la polarización de políticos y militares mexicanos. Había en el recién nombrado Congreso Constituyente representantes monárquicos, borbonistas e iturbidistas, así como republicanos. Además, España conservó Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y las Filipinas, dividiendo aún más el antiguo reino. Iturbide fue coronado emperador gracias a la presión de las masas afuera del Congreso Constituyente, quienes la noche del 18 de mayo de 1822 pidieron la corona para él, proclamándolo como Agustín I y presionaron al Congreso para instituir la monarquía como nueva forma del Estado. La oposición republicana no tardó en exacerbarse. En Michoacán se descubrió un complot para formar la república y, en consecuencia, se detuvieron a 15 diputados, entre ellos Servando Teresa de Mier y a Carlos María de Bustamante. Iturbide disolvió el Congreso el 31 de octubre por desobediencia, conjuras y falta de servicio a la nación. En su lugar designó a la 45 diputados que consideró adecuados. Los antiguos insurgentes Nicolás Bravo, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria se sintieron traicionados. Santa Anna reapareció en la vida pública, emitió el plan de Veracruz y poco después el plan de Casamata, declarando ilegal la elección del emperador y pronunciándose a favor de los republicanos. Los, los borbonistas también se unieron al levantamiento. El general José Antonio de Chavarri, quien fue designado para combatir la rebelión a Jalapa, también decidió unirse en contra del imperio. Iturbide solo fue apoyado por el clero y decidió aplicar. Durante los primeros años de México independiente, los acontecimientos ayudaron a Santana en su imparable ascenso. Los levantamientos de 1827 le dieron la posibilidad de ponerse del lado del gobierno de forma sorprendente, puesto que la participación de su hermano Manuel del lado rebelde hacía suponer que Santa Anna se retiraría de su hacienda en Manga de Clavo para apoyarlo. La suerte de los dos hermanos fue muy distinta a raíz de este acontecimiento. Mientras Manuel era desterrado, Antonio obtenía el gobierno de Veracruz. Poco más tarde se le brindó una nueva oportunidad. La convocatoria de las elecciones de 1828 nacía con la controversia entre las posturas representadas por Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero. Los partidarios del primero se oponían a hacer efectiva la expulsión de los españoles peninsulares restantes en el país. Bueno, yo soy Luis y les voy a seguir contando sobre la historia de Antonio. La variedad de recursos con los que contaba Santa Anna para financiar su levantamiento fue amplia, ya fuera por las amplias arcas de su familia y sus parientes, así como por la infinidad de simpatizantes que encontraba dentro de las más altas esferas sociales. Nombrado presidente guerrero, Santa Anna tomó las riendas del Ejército Nacional. En 1829, una expedición española desembarcó en Tampico, comandada por el brigadier Isidro Barradas, que tenía por objetivo la conquista de México. Fue derrotada por Santa Anna, que desde entonces se llamó el Ebre de Tampico. Al ser derrocado el gobierno de Guerrero por Antonio Bustamante, Santa Anna hizo un pacto con Gómez Pedraza, el presidente que había derrocado años atrás, para que ésta alcanzara la presidencia de 1830 a 1833 mediante nuevos levantamientos. En 1833 Santa Anna alcanza por fin la presidencia. La guerra de los pasteles. Los comerciantes franceses avecinados en México enviaron una serie de reclamaciones, como resultado de diferentes revueltas, aunado con el abuso de poder en algunos políticos, tributos que fueron recibidas en París con alarma.
Entre estas reclamaciones se encontraba la del señor Remontel, dueño de un restaurante de Tacubaya, donde algunos oficiales del presidente Santa Anna se habían comido en 1832 unos pasteles sin pagar la cuenta, aunque posiblemente fue por 2 años al restaurante, por lo cual exigía ser indemnizado con 70,000 pesos. Adicionalmente, ese mismo año, un ciudadano francés fue fusilado en Tampico, acusado de piratería, lo que tensó aún más las relaciones entre ambos países. México había acabado en 1836 la guerra con Texas, y el 28 de diciembre España reconoce finalmente la independencia de México, lo que eliminaba el problema de atacar un territorio reclamado por un país amigo. Y llegado el año de 1838, aún no se había podido concertar un tratado definitivo en virtud de que el representante francés, el barón Antoine Louis de Fauvis, no estaba de acuerdo con los dos artículos del convenio. En consecuencia, de Fauvis abandonó su misión diplomática en México y regresó a Francia para resolver al poco tiempo, acompañado de 10 barcos de guerra que apoyaban las reclamaciones de su gobierno. Fondearon frente a la isla de Sacrificios, amenazando con invadir el territorio mexicano si México no cumplía las condiciones de Fauvis, plasmó en ultimátum que vencía el 15 de abril. Como no fueron aceptadas tales demandas por el gobierno mexicano, la flota francesa abrió fuego contra el fuerte de San Juan de Ulúa, desarrollándose lo que hoy conocemos como la Batalla de San Juan de Ulúa, y la ciudad de Veracruz el 21 de noviembre de 1838, por lo que al día siguiente capitularon ambas entidades, comenzando la guerra. El gobierno de México reprobó ambas capitulaciones y expidió un decreto el 30 de noviembre anunciando que se declaraba la guerra al rey de Francia. Inmediatamente pidió a Santa Anna que se pusiera al frente de las tropas e iniciara la ofensiva contra los franceses. Santa Anna llegó a Veracruz y se dispuso a defender la ciudad, enviando una comunicación al comandante Charles Baudin, informándole que no habían sido aprobadas las capitulaciones. En respuesta, el contraalmirante ordenó que una columna de 1,000 hombres con artillería desembarcara con el propósito de aprender a Santa Anna, y el 4 de diciembre consiguió desembarcar en Veracruz. Al darse cuenta del desembarco, reunió algunas fuerzas y entabló la lucha sin resultados definitivos para una u otra parte. Ante esta situación, Baudin ordenó el embarco de sus tropas, que fueron perseguidas por los mexicanos liderados por Antonio López de Santa Anna hasta el muelle. En ausencia de Santa Anna, la situación interna de México estaba repartida entre hostilidades y caos político. Durante aquella situación en Estados Unidos, James K. Polk había ocupado la presidencia del país. Polk era uno conocido hispanocista que desde hace tiempo tenía puestos sus ojos en los territorios mexicanos de Alta California y Nuevo México. El 29 de diciembre de 1855, para el enojo de los políticos mexicanos que nunca reconocieron la independencia de Texas, el Congreso de Estados Unidos, a esta institución de Polk y su antecedente Taylor, aprobó la incorporación de Texas a la Unión Americana. Un hecho deterioró rápidamente las relaciones entre México y Estados Unidos. Dicha situación se agregó aún más cuando el gobierno mexicano se negó a recibir el embajador enviado por Polk, que había comprado los territorios deseados por $5,000 millones. Mi nombre es Rodrigo. Para 1855 el plan de Ayutla de Álvarez había dado resultado y los liberales lograron derrocar a Santa Anna y hacer marchar de nuevo al exilio. A pesar de que Santa Anna había atestiguado varias idas y vueltas de gobiernos, el triunfo del plan de Ayutla marcó de una vez por todas la muerte política del nombrado defensor de la patria. Por el resto de su vida se mantuvo en el exilio, pasando por diversos lugares de Cuba a Estados Unidos, después a Colombia y más tarde a las islas de San Tomás en las Islas Vírgenes. Durante esa vida itineraria su voz se dejó oír en México sin provocar mucho ruido. Cuando se había instituido el nuevo gobierno liberal, Santa Anna publicó diversos artículos que instaban sin éxito a una rebelión en contra del régimen. De la misma forma, cuando se dieron los sucesos de la segunda intervención francesa, Santa Anna escribió al gobierno mexicano ofreciendo sus servicios como militar para combatir al invasor. Naturalmente fue ignorado. Si bien Santa Anna siempre se encontró a favor de la soberanía máxima posible de México y aborrecía todo tipo de intervención extranjera.
encontró simpatía en la restauración monárquica bajo el reinado del emperador Maximiliano I de México, por lo que entusiasmado por la causa monárquica, escribió también al emperador para ofrecerle sus servicios, pero los asesores del archiduque austriaco le aconsejaron prescindir de sus servicios, por lo que sus atenciones fueron desestimadas. Finalmente, aprovechando la amnistía general durante el gobierno del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, regresó definitivamente a México en 1874. Para entonces, Santana ya era un veterano de 80 años que padecía cataratas y a que el pueblo mexicano tenía en el olvido. No fue tomado en cuenta durante el aniversario de la batalla de Churubusco. El general Santana moriría 2 años después en su casa ubicada en la calle de Vergara, hoy calle de Bolívar, número 14 en la Ciudad de México, la noche del jueves del 21 de junio de 1876. Su tumba se encuentra en el viejo Panteón Civil de Tepeyac de la Villa de Guadalupe Hidalgo, en la Ciudad de México.